Lo más importante siempre es que tengamos hambre del Señor. Eso es lo más importante siempre. Que vengamos con hambre a la presencia del Señor, de recibir su palabra, porque su palabra es medicina para nosotros. Eso dice el libro de Proverbios, que su palabra es medicina. Por lo tanto, venimos y recibimos, a través de la palabra recibimos paz, recibimos un milagro muchas veces. Sin darnos cuenta hemos recibido milagros al escuchar la palabra de Dios. Y como es un misterio y es espíritu, su palabra es espíritu, dice el Señor, mi palabra es espíritu y es vida. Quiere decir que recibimos vida y su Santo Espíritu muchas veces trae cosas inimaginables. Por eso no mire solamente lo físico, porque Dios es espíritu, amén, y su palabra es espíritu también. Quiere decir que si tú buscas simplemente por lo físico, quizás no te vas a gozar ni te vas a alimentar. Pero cuando sabemos que la palabra de Dios viene con promesas para nuestras vidas, porque es una siembra que Dios está haciendo en nuestro corazón, Dios está sembrando en nuestro corazón. Vamos a ir al libro de Éxodo, está aquí nuestro hermano Alberto. Vamos al libro de Éxodo y luego iremos al libro de Mateo. Pero vamos a Éxodo primeramente. El capítulo 1, en adelante. Capítulo 1, y ahora os digo el verso. El libro de Éxodo nos cuenta, nos explica la salida del pueblo de Israel de Egipto. Como sabéis, el pueblo de Israel llegó a través de José. José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos y después de muchas calamidades llegó a ser el segundo de Egipto. Después de Faraón, quien más mandaba era José. Bueno, vinieron sus hermanos, todos sus hermanos vinieron, había una gran hambre en la tierra y los hermanos vinieron a la tierra de Gosén, a Egipto, a buscar comida, sin darse cuenta que el que les estaba recibiendo era su propio hermano. Ellos nunca creyeron que estaba vivo o se iban a encontrar con él. Pero qué sorpresa cuando llegan a Egipto y se encuentran con José gobernando, ¿verdad? Pero José, en vez de reprocharles todo lo que le hicieron, los perdona y le dice que todo eso fue para bien. Y es que el Señor siempre a veces nos cambia las cosas. Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No sabemos. José fue vendido, José fue metido en la cárcel, José lo pasó mal, pero sin embargo era el proceso que Dios tenía para llegar a donde Él quería llevarlo. A veces no entendemos los procesos de Dios, a veces no entendemos el final. Si supiéramos el final de la historia muchas veces nos alegraríamos porque estamos en el proceso. Un sabio decía que no se fracasa, sino que simplemente uno está experimentando hasta llegar hasta al triunfo. Nosotros muchas veces cuando fracasamos decimos, uy, he fracasado. No, de la victoria, del proyecto a la victoria hay un proceso y muchas veces vamos a caer, vamos a tropezar, muchas cosas no van a salir bien, pero es el proceso hasta llegar a la victoria. Quiere decir que hay que perseverar, ¿eh? José llegó hasta el final y ahí vemos que de José y de los 12 hermanos que se quedaron en Egipto, dice que hubo una multiplicación poderosa en Egipto. Ahora estamos en el libro de Éxodo, resulta que había casi más hebreos que egipcios.
y aquí había un problema con ellos, de tal manera que el rey o el faraón dice, vamos a hacer algo, porque esta gente constituye un peligro. Dice, todos los que recién nacidos, que sean varones, los vamos a matar. Y todos los recién nacidos que sean mujeres, estáis de enhorabuena, mujeres, las vamos a dejar. Eso es lo que estaba pasando ahora en este libro de Éxodo. Fijaros, dice en el capítulo 1 de Éxodo, verso 8 y 9. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Se habían multiplicado, eran mucho más fuertes. Y hermano, es que nosotros como hijos de Dios somos mucho más fuertes que los hijos del mundo. Creerlo. Aunque tú veas tu debilidad, aunque tú te menosprecies, aunque tú creas que no eres nadie, cuando tú eres proclamado o eres hecho hijo de Dios por la fe, tú eres mucho más fuerte, mucho más poderoso que los hijos del mundo. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor está a nuestro lado, protegiéndonos y guardándonos. Y eso es una ventaja tremenda, porque ¿quién guarda a la gente del mundo? Yo estaba escuchando una predicación que me envió el hermano Ramón, de este hombre Rubén Darío, ¿no? Darío Sala. Es un hombre que tiene una memoria tremenda. Ese hombre es una computadora, dando versículos y dando pasajes. Pero es cierto, porque los hijos de Dios, dice la palabra, no vamos a pasar por la tribulación, no vamos a pasar por ese juicio, porque el Señor va a venir antes a buscar a su iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y yo lo creo firmemente, de que viene un arrebatamiento, porque así lo dice la Escritura, para los hijos de Dios. Quiere decir que, fíjate, hasta en ese aspecto el Señor nos tiene guardados, porque así como sacó a Lot de Sodoma, y Sodoma fue destruida, y hasta que no salió Lot y su hija y sus hijas y la mujer, no fue destruida Sodoma, así como el Señor se acordó de Noé y lo sacó y lo protegió en el arca del diluvio, así como sacó a Enoc, porque antes del diluvio hubo un arrebatamiento y fue Enoc fue arrebatado. En los días antes del diluvio, Enoc fue arrebatado, dice que se lo llevó Dios. Ahí nos dan pruebas de que el Señor está guardando a su pueblo. Nosotros somos fuertes, más fuertes que el mundo, más protegidos que el mundo. Créetelo. ¿Cuántas veces te ha librado el Señor de un accidente? ¿Cuántas veces te ha librado el Señor de una enfermedad? ¿Cuántas veces te ha librado el Señor de cosas que tú a veces ni las sabes? Otras las sabes, pero otras no las sabes. Y el Señor te ha guardado. Quizás, si tú no hubieras conocido al Señor, quizás algunos de nosotros no estaría ya en esta tierra. Y fíjate que tenemos hermanos aquí que han estado en drogas, han estado metidos en problemas muy graves, y cómo el Señor los ha sacado, cómo el Señor los ha levantado, cómo el Señor los ha fortalecido, cómo incluso han caído y el Señor no ha permitido incluso en sus caídas que mueran, sino que los ha protegido incluso hasta de sobredosis que eran para matarlo, y los ha protegido el Señor. O sea que cuando estamos en Cristo, Él tiene controlado hasta el tiempo de nuestra partida. Pero cuando estamos fuera del Señor y estamos alejados del Señor, lo dice la palabra, nuestro tiempo puede ser en cualquier momento. Pero si somos hijos de Dios, Él tiene el control de cada uno de nosotros. Dice que no caerá ni un solo cabello de nuestra cabeza que no lo sepa el Señor. Y nosotros somos guardados por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Lo creéis? Mira, en el verso 12, estamos en Éxodo 1:12,
Le pusieron cargas, le pusieron tributos, le pusieron esclavitud al pueblo de Israel. Pero fíjate, dice en el 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y es que somos de una condición que cuando más nos oprimen, que cuanto más nos persiguen, que cuanto más persecución hay hacia nosotros, más crecemos, más nos multiplicamos, más fuertes somos. Cuando la iglesia no es perseguida, cuando la iglesia se mantiene así simplemente en esa quietud, ni crece y nos volvemos apáticos. Pero ¿cuándo creció la iglesia primitiva? Cuando fue esparcida, cuando fue perseguida. Porque dice que los que fueron esparcidos iban por todos sitios predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque se hacían fuertes. Eso, hermano, nos da a entender que cuando tú tienes opresión y cuando tú tienes al enemigo que quiere hacerte daño, el Señor te hace más fuerte. Dice la palabra que cuando soy débil es que cuando soy más fuerte. Y cuando tú te crees fuerte es cuando eres más débil. Cuando tú te crees más sabio, eres más ignorante. Y cuando tú te crees que lo sabes todo, no sabes nada. O sea que, por eso dice el Señor que tenemos que aprender a dejarnos que sea Él. Porque dice que nuestras fuerzas están siempre en Él. Amén. Mira, como no pudieron, porque seguían creciendo, como no pudieron con ellos porque seguían multiplicándose, porque no podían con ellos y eran cada vez más fuertes y eran más numerosos, el faraón decretó de que los niños los iban todos a matar. Y les dijo a las parteras, cuando atendáis a las mujeres hebreas, si es niño, matadlo, y si es niña, conservarle la vida. Pero mira las parteras lo que hicieron. Dice en el 19, 1:19, en el 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y dice el 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Mira, las parteras temieron a Dios y no quisieron cumplir la orden de Faraón. Dice que por haber temido a Dios, dice que Dios prosperó a su familia. Qué bueno es esto, qué bueno. Que nosotros podamos, cuando tememos a Dios, viene prosperidad. Cuando tememos al Señor, viene prosperidad para nuestras vidas. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, porque la orden era matar a todos los niños. Ellos no quisieron hacer eso, temieron a Dios, y Dios prosperó sus casas, Dios prosperó sus hogares. Cuando tú y yo tenemos ese temor a Dios y no queremos hacer la voluntad del diablo, porque aquí se trata, o hacen la voluntad de Faraón, Faraón es la referencia al enemigo, Faraón representa a Satanás. O sea que ellas no quisieron obedecer a Satanás, sino que temieron a Dios y obedecieron a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, hay prosperidad en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestras vidas. Amén. Otro versículo, pero vamos a ir ahora al capítulo 2, verso 23. Aquí ya Moisés ya es mayor, aquí Moisés ya ha crecido, aquí Moisés ya había huido, porque fíjate, y a mí yo decía, Señor, si Moisés fue un asesino, Moisés mató a un egipcio,
porque vio que un egipcio se estaba peleando con un hebreo. Y como Moisés era hebreo, cuando vio que el egipcio estaba golpeando al hebreo, quiso defenderlo. De tal manera que cogió y mató al egipcio y lo enterró en el suelo para que nadie se enterara. Pero al final fue descubierto y tuvo que huir de Egipto. Tuvo que huir. Pero yo pensaba, digo, fíjate, era un asesino. Y Dios usó a Moisés. Ahora, no os pongáis a matar gente ahora. Pero nos damos cuenta de que el Señor ve nuestras debilidades también en un momento determinado. Luego Él huyó. David también pecó delante del Señor. Lo bueno que tiene la Biblia es que no nos muestra solamente la cara A de las personas, sino que nos muestra también la cara B. Nos dice lo bueno y nos dice lo malo, para que nosotros entendamos que aún a pesar de nuestros fallos, que aún a pesar de que quizás le hemos fracasado o quizás le hemos ofendido a Dios de alguna manera, hasta ahí el Señor puede luego cogernos y usarnos y hacer con nosotros cosas que nosotros ni las creemos. Pablo decía, yo he sido el más pecador de todos, que perseguía a la iglesia de Cristo, y sin embargo el Señor se ha fijado en mí, porque Pablo consentía la muerte de los cristianos, y sin embargo Dios contó con Pablo. Pero ¿sabéis por qué Dios contó con Pablo? Por el celo que tenía, por el amor que le tenía a Dios. Pablo estaba equivocado, simplemente se trataba de cambiar el celo que tenía por Jehová y por la ley, era cambiarlo simplemente por Jesucristo. Y Jesús se le aparece en medio del camino, y cuando se le muestra el mismo celo que tenía por el Jehová, lo tuvo por el Señor. De tal manera que él empezó a predicar de una forma tremenda el Evangelio. Dice en el verso 23, 2:23, aconteció que después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el pueblo de Israel estaba ya tan oprimido, dice que empezó a gemir y empezó a clamar y a pedir ayuda a Dios. Y el Señor se acordó del pueblo. ¿Tú crees que Dios no se va a acordar de ti? ¿Tú crees que Dios no se va a acordar de nosotros cuando lo estamos pasando mal? Pero fíjate que tuvieron que ser oprimidos hasta que ellos empezaron a clamar a Dios. Y después de 400, casi 70 años, Dios se acuerda del pacto que le hizo a Abraham. Dios tiene memoria y se acuerda de las promesas que quizás un día te hizo. Dios no se olvida de lo que un día te prometió. Quizás tú pienses que Dios se ha olvidado, pero Dios tiene memoria. Por eso, si tiene memoria para las cosas que Él ha prometido, y también tiene memoria cuando nosotros pensamos que a veces Dios no se acuerda de lo que hemos hecho, pero es bueno que nosotros llevemos, como yo digo, nuestras cuentas al día. Amén. Que llevemos nuestra relación con Dios al día. Que no pensemos, bueno, no pasa nada. No, ponte al día con el Señor. Amén. Es bueno que estemos en un espíritu de arrepentimiento, porque arrepentimiento no es solamente un día que yo me arrepentí y ya está. No, es un espíritu de arrepentimiento que hay en nuestro corazón, de temor al Señor para hacer las cosas bien. Por eso dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos que esto esté continuamente en nosotros, que el temor de Dios sea algo constante en nosotros. Eso se llama el espíritu de arrepentimiento, que seamos sabios y temamos a Dios, porque el principio de la sabiduría, lo sabéis, ¿verdad? Es el temor a Dios. Amén. Es el principio. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Fíjate, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y sabes una cosa? Le vamos a ir al libro de Gálatas.
tú y yo somos hijos de la promesa. Tú y yo somos hijos de esa promesa que un día le hizo a Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham, en tu nombre, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Y en el libro de Gálatas nos habla claramente, si lo encuentro, nos habla claramente en el verso capítulo 3 de Gálatas, en el verso 7, Gálatas 3:7, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, nosotros hemos sido hechos hijos también de Abraham por la fe. Y total, si Dios le prometió a Abraham bendecirlo, también nos ha prometido a nosotros que nos va a bendecir. Mirad, y la Escritura dice el 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. De modo, dice el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tú y yo somos de la fe. Quiere decir que la bendición de Dios está sobre nosotros. Fíjate que el Señor se acuerda del pacto. Si se acordó del pacto 470 años después de hacerle una promesa a Abraham, se acuerda de los hijos de Israel y le manda a un libertador, le manda a Moisés para sacarlos de Egipto. ¿Cómo no se va a acordar de nosotros que somos hijos también de Abraham? Le pertenecemos a la simiente de Abraham. Fíjate qué tremendo es esto, ¿verdad? Dice en el 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente, Cristo es, aleluya. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, las promesas de Abraham son también para nosotros. Quiere decir que la Escritura nos envuelve de tal manera en las promesas de Dios. Fíjate, hemos dicho que somos más fuertes que el mundo. Hemos dicho que Dios se acuerda de nosotros. Hemos dicho que si tememos a Dios, Dios nos va a bendecir. Y que tenemos que estar en ese espíritu de fe. Podemos seguir hacia adelante. Vamos a seguir con Éxodo. Vamos a seguir con el libro de Éxodo. Un poquito más. Porque aquí hay una parte importante. También esto es muy bonito. Ya veréis. Dice Éxodo 3. Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. ¿De quién eran las ovejas? No eran suyas. Estaba trabajando. Moisés era un sirviente. Moisés era un pastor. Moisés era alguien que estaba apacentando ovejas que no eran suyas. Como vosotros, algunos de vosotros que lleváis reuniones, que estáis predicando, que estáis hablando a otros. Esas ovejas no son tuyas, ni son mías. Esas ovejas son del Señor. Esto es lo que está diciendo. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, sacerdote de Madián. Fíjate, y es que era sacerdote de Madián. No era un sacerdote de Jehová, era un sacerdote de Madián, de otra religión, pero da un entendimiento para que podamos entender esto en el Espíritu. Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Es que es ahí donde tenemos que llevar a la gente, al monte de Dios. ¿Y qué pasa en el monte de Dios? Cuando nosotros a través del desierto, fíjate, a través del desierto, ¿qué hay en el desierto? Sed, hambre, complicaciones, escorpiones, serpientes, pruebas. Pero a través del desierto vamos a llevar las ovejas
Y tenemos que llevar las ovejas ¿a dónde? Al monte de Dios. No podemos llevarla a otro sitio. Tenemos que llevarla al monte de Dios. ¿Por qué? Porque es en el monte de Dios donde se va a manifestar la gloria de Dios y donde se va a manifestar la presencia de Dios. Y ahí Moisés dice que en el 3:2, y llevando las ovejas hasta el monte de Dios, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza. Y es que cuando nosotros llevamos al pueblo, a la iglesia, al monte de Dios, se va a aparecer ese fuego. Aún me acuerdo de las visiones que hemos tenido aquí, la oración de los lunes, ese ángel y ese fuego y esa presencia de Dios y esas visiones que están viendo los hermanos de ángeles en la iglesia con llamas de fuego. Y es que cuando nosotros llevamos a las ovejas, cuando llevamos al pueblo, cuando llevamos a la gente, cuando sabemos que las ovejas no son nuestras, cuando sabemos que lo que el Señor nos ha encargado es un encargo de parte de Dios y somos capaces de llevar a la gente a las alturas, ahí se van a encontrar con la presencia de Dios, ahí se van a encontrar con la gloria. Y a pesar de los desiertos y a pesar de las pruebas y a pesar de todo lo que podamos pasar, lo más importante es que un día te vas a encontrar con esa presencia gloriosa del Señor. Te vas a encontrar con el ángel de Jehová. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Cristo. Es una cristofanía que le llaman, es Cristo en espíritu, manifestándose al hombre. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. ¿Quieres verlo más claro? Vamos al libro de Apocalipsis. Vas a ver en el libro de Apocalipsis cómo es el resplandor del Señor glorificado. Porque muchas veces pensamos que Dios tiene una forma, ¿no? Dios se manifiesta de muchas maneras. Y el Señor ya no se manifiesta de la manera que tú crees. Él se manifiesta con fuego. Mira, Apocalipsis 1:12 en adelante. Aquí está el Señor manifestándose a Juan en la isla de Patmos. Juan había sido hecho prisionero por predicar la palabra de Dios y lo habían metido en una isla griega. Esa isla era como una prisión. Ahí acostumbraban a meter a los prisioneros. ¿Por qué? Porque sabían que de ahí no podían escaparse. Los metían ahí en la isla y apañaros. Y eso era como una prisión. Y ahí estaba Juan. Y ahí le manifiesta el Señor el libro de revelación, el libro del Apocalipsis. Ahí se le da la revelación a Juan. Se cuenta de que Juan lo metieron, quisieron matarlo metiéndole en un caldero con aceite hirviendo y no murió. Es que Juan de todos los discípulos fue el único que no murió de muerte natural. Todos los demás fueron o crucificados o aserrados o con flechas o muertos a espada. Todos fueron sacrificados, menos Juan. Juan quedó y murió de muerte natural. Dice en el 12, aquí se manifiesta el Señor, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro era como fuego, como el sol, resplandeciente en el fuego. Esa es la visión que tuvo Juan, y fijaros la visión que tiene Moisés en la zarza. Volvemos a Éxodo 3 y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La zarza estaba ardiendo,
la zarza estaba ardiendo. La zarza, sabéis que está constituida de tal manera que a la que se le prende fuego de seguida se va. Pero esta zarza ardía y ardía y ardía y ardía, hermanos, y no se consumía. Ahí estaba la gloria de Dios en medio. Moisés se da cuenta de eso y va a ver qué es lo que está ocurriendo con esa zarza. Y entonces Dios le habla entre medio de la zarza. Dice, y entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de los pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Si el Señor se aparece, si la presencia de Dios se aparece, ahí hay santidad. Ahí hay tierra, es tierra santa. Tierra santa no es solamente Jerusalén, tierra santa es donde están los hijos de Dios. Tierra santa es donde hay un hijo de Dios que se ha santificado, se ha purificado, eso ya es tierra santa, porque ahí se aparece la presencia de Dios. Tú llevas la presencia de Dios, tú llevas la gloria de Dios, tú llevas al Dios Todopoderoso en ti. Por eso necesitamos santificarnos. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que santificar nuestras vidas. Saca el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Esto no es físico, esto es algo espiritual, para que lo podamos entender. Amén. Esto es algo espiritual. No te acerques. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y aquí viene el Señor y se le aparece y le da un llamado a Moisés para que saque el pueblo de Israel de Egipto. Fíjate que todos los llamados de Dios son con gloria. Normalmente cuando hay un llamado de una persona especial, viene con mucha gloria, viene con mucho poder, viene algo especial a esa vida. Yo he tenido experiencias tremendas y dentro de esa experiencia yo he sentido la voz poderosa de Dios dentro de mí. Fue algo tremendo. Un día, una tarde que yo estaba orando y el Señor me dijo, hoy no vas a orar, hoy vas a leer mi palabra. Y empecé a leer la palabra porque me dijo el Espíritu, lee la palabra en voz alta. Y cogí la escritura y empecé a leer en voz alta. Y apenas llevaba 2 minutos leyendo la palabra de Dios, caí como un rayo, como una electricidad por todo mi cuerpo. Caí al suelo llorando, quebrantado, y empecé a sentir corrientes por todo mi cuerpo. Y una voz fuerte dentro de mí me decía, mi palabra, mi palabra, mi palabra, es mi palabra y solo mi palabra. Fue tremendo. Una experiencia tremenda que me dejó marcado. Dios cuando quiere traer un llamado, cuando quiere traer una experiencia poderosa, la trae el Señor y eso te marca. Hay experiencias que te marcan para siempre. Moisés fue marcado por esa experiencia en la zarza, ardiendo. Y quizás si tú buscas a Dios, también Dios te va a dar una experiencia poderosa, porque Él no deja a sus hijos, pero tenemos que pedirle al Señor que nos muestre su gloria. Fíjate, Moisés fue descarado y le dijo, muéstrame tu gloria, porque se cansó del pueblo. Dios se cansó del pueblo y le dijo, mira, voy a mandar un ángel con vosotros, pero yo me voy a quedar y mi presencia no va a ir contigo. Y Moisés se pone duro y le dice al Señor, si tu presencia no viene conmigo, no me saques de Egipto, que no voy. Nosotros tenemos que ser de esa condición, querer, buscar, anhelar la gloria de su presencia en nuestras vidas. Amén. Si eso no está presente, si eso no está en nosotros, si ese deseo no está en nosotros, hermano, nuestra relación con el Señor va a ser una relación muy fría, va a ser una relación lejana. ¿Por qué la gente se cansa? ¿Por qué la gente se agota? ¿Por qué la gente llega a un punto en que da marcha atrás muchas veces o se queda simplemente como estatua de sal?
porque vuelven para atrás, porque no buscan la gloria de Dios, porque no tienen anhelo de buscar la presencia de Dios, porque simplemente se han quedado simplemente con probar un poquito las aguas. Y tú no tienes que conformarte con probar las aguas. Si Dios tiene un río, Dios tiene un manantial. Él dice, de vuestro interior correrán ríos. Él no dice que nos va a dar a probar un poquito de agua. No, Él dice, de vuestro interior correrán ríos. Y hay que anhelar y desear y anhelar esos ríos del Espíritu Santo. Porque si uno se conforma, uno se queda parado. Cuando uno se conforma, ya se ha quedado parado. Tú tienes que pedirle más al Señor siempre, más. No te preocupes, que por pedirle más al Señor no vas a ser egoísta. Hay gente, qué egoísmo pedirle más al Señor. No, tú no vas a ser egoísta si le pides más. Hay que pedirle más al Señor. Porque cuando uno no tiene hambre, se te quitan las ganas de comer. Y cuando dejas de comer, te vuelves anémico. Y te quedas sin fuerza. Y viene el enemigo. Y entonces ya te pone en tu cabeza cualquier pensamiento. Y ese pensamiento puede contigo. Y te deja paralizado, te deja sentado, te deja sin ganas. Porque eso es lo que quiere el diablo, dejarte sin ganas, paralizado. Pero si tú estás alimentándote, si tú buscas a Dios, si tú te estás fortaleciendo, te aseguro que el enemigo no podrá contigo. El enemigo puede con los débiles, con los que se dejan, con los que se han dejado. Pero eso está en ti, porque yo no puedo buscar a Dios por ti. Esto es personal. Tú tienes que buscar a Dios personalmente y particularmente en tu vida. Amén. Si no, hermano, llegará un momento que te vas a cansar, te vas a agotar. Yo esta semana me sentía agotado y le decía, Señor, me siento sin fuerza, y estoy abriendo mi corazón para que os sirva también de experiencia a vosotros. Porque sí que es verdad que estudiaba mucho la Escritura, pero había dejado de orar en lenguas. Y sabes que hay un versículo donde dice que cuando tú oras en lenguas, Él le da fuerza al cansado y es un refrigerio para tu corazón y para tu alma. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y si no lo tienes, tienes que pedírselo al Señor. Tienes que pedirle al Señor, porque las lenguas traen refrigerio, traen fuerza, trae una renovación dentro de ti. Y mucha gente, cuando tú no buscas a Dios en oración, en lenguas, muchas veces te quedas agotado. Pero cuando tú empiezas, parece como si te inflara. ¿Sabes? Cuando inflas el globo y te encuentras fuerte otra vez. ¿Para qué piensas que son las lenguas? Dice la palabra que el que habla en lenguas se está edificando y está fortaleciéndose en la fe. Y el Señor me tuvo que decir, pero qué bueno que podamos escuchar al Espíritu Santo, y podamos seguir hacia adelante. Hermano, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios. Porque a la que dejas de buscar a Dios, a la que dejas de leer, a la que dejas de congregarte, a la que dejas de estar en la presencia del Señor, te vas abajo. Amén. Te vas abajo, por muy fuertes que seamos, nos vamos abajo. Hay que estar siempre arriba. Amén. Bueno, no quiero hacerme más pesado. Vamos a dejarlo por aquí. Amén. Vamos a orar y despedimos la reunión. Amén. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Nos has fortalecido, nos has hablado, Señor, esta tarde. Has traído, Señor, oh Dios, mucha porción de tu Espíritu para nuestras vidas, Señor, y sabemos que la necesitamos, Señor. Gracias, Dios mío, por hacernos fuertes. Gracias, Señor, por hacernos hijos tuyos, Padre amado, por acordarte de tus promesas para nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, aleluya, Padre de la gloria, por manifestar tu gloria en nuestras vidas, por mostrarnos, Señor, el fuego de tu Espíritu, Señor, por desear y anhelar, Señor, que te busquemos, Padre amado. Pedimos, Señor, que tú nos des las fuerzas y que nos abras caminos, Señor, para estar en tu presencia siempre. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios os bendiga.